vives con diabetes y estás escuchando por todos lados la palabra carbohidrato, te suena porque seguramente tú ya quieres mejorar tu forma de comer. Yo soy la doctora Suraima Corona y en este video te voy a contar qué es un carbohidrato y cuáles son las cosas que puedes empezar a hacer para disminuir tu consumo de carbohidratos. Tengo que comenzar contándote que la alimentación para las personas que viven con diabetes es el tema más abundante que encontramos en redes sociales, en Google, en esta plataforma YouTube. Es muy común que las personas se preguntan, tengo diabetes y entonces, ¿qué puedo comer? Ya te he platicado antes que el tema está lleno de mitos, está lleno de opiniones encontradas, incluso de ideas confusas. En consulta, las personas me cuentan que han sabido de gente que controla su diabetes evitando por completo las tortillas, por ejemplo, o los frijoles, que no comen papa, o hay personas que solamente consumen alimentos light, cero, sin azúcar, y entonces a veces resulta poco costeable. Hay muchísimas opiniones al respecto, pero la verdad es que esto ya está medido, ya está observado y hoy sabemos que la dieta, la alimentación de las personas que viven con diabetes debe ser baja en carbohidratos. Esto es porque un carbohidrato es un alimento capaz de subir la glucosa en tu sangre y además también, como te lo he platicado antes, es capaz de subir tus triglicéridos. Y además, dicho sea de paso, es capaz de elevar tu producción de insulina. Son alimentos que demandan una producción exagerada o acelerada de insulina. Entonces, por lo tanto, en estos temas de desórdenes metabólicos, de problemas de sobrepeso y obesidad, cobra muchísima importancia que tú conozcas, aprendas a identificar qué es un carbohidrato. Por eso hoy quiero empezar platicándote qué es un carbohidrato. Para empezar, tienes que saber que existen muchas palabras que se usan como sinónimo. Por ejemplo, azúcares. También los conocemos como glúcidos o sacáridos. También se le conoce como hidratos de carbono. Todo esto es sinónimo, significa lo mismo y hablamos de una biomolécula especial. Estas biomoléculas están hechas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso puedes encontrarlas abreviadas como CHO. La principal función del carbohidrato para los seres humanos es la de otorgar energía. Básicamente esa es su función. Pocas moléculas de carbohidrato, pocos carbohidratos, por no decir tal vez ninguno, tiene capacidades plásticas. Básicamente el carbohidrato lo consumimos y forma parte de nuestra dieta porque da energía. Esta energía que el carbohidrato nos da es una energía asimilable, es de fácil acceso, es de mucha potencia, de primera mano. Por eso es que los carbohidratos forman parte fundamental de la pirámide nutricional y de nuestros platos equilibrados y saludables. Y una vez dicho eso, pues podemos entender que el carbohidrato no debería sacarse del todo y cotidianamente debemos incorporar este grupo de alimentos en nuestra dieta. Esto es simplemente porque nos dan energía. Ahora, lo que está ocurriendo en esta vida moderna, en las dietas que actualmente tenemos, es que los carbohidratos se consumen en exceso. Estamos consumiendo más de lo que nuestro cuerpo necesita, mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita. En un día cotidiano, como el tuyo o como el mío, una persona puede consumir aproximadamente hasta 380 gramos de carbohidrato por día. Es muchas veces más lo que el cuerpo necesita. Un carbohidrato tiene que ser consumido porque, te digo, es indispensable, pero nunca rebasar la ingesta diaria recomendada. De ahí que los etiquetados frontales de los productos te indican la ingesta diaria recomendada. Sin embargo, tienes que saber que por lo menos aquí en México, las ingestas diarias recomendadas de carbohidratos están mal planeadas y están mal medidas. Y por ahí corre el rumor de que probablemente esta información está un poquito tergiversada por fines o por intereses ajenos a los de la salud. Ahora, yo te tengo que dejar claro que la ingesta diaria recomendada
de carbohidratos para una persona es variable entre persona y persona, es decir, no todos los seres humanos tenemos que consumir la misma cantidad de carbohidratos. Las variaciones y las necesidades cambian en función a nuestras actividades, obviamente, y a nuestra demanda de energía. Existen situaciones especiales en la vida de una sola persona que puede hacer que varíen sus necesidades de energía. Por lo tanto, no siempre debemos de comer la misma cantidad y es muy importante que sepas que esto significa que tú tienes que aprender a saber cuánto carbohidrato necesitas, cuánto puedes comer para que tu metabolismo se mantenga saludable. Recuerda, el problema metabólico con esto de la glucosa surge o se alimenta especialmente por el exceso de carbohidratos de nuestra dieta. Claro, no es la única causa de diabetes tipo 2 y por supuesto nada tiene que ver con la diabetes tipo 1, pero juega un papel muy importante en el tratamiento. Por eso quiero que aprendas a distinguirlos. Vamos a dar ese primer paso. Es importante que tú sepas cómo identificar de todos los alimentos que existen cuál es un carbohidrato. Yo te invito a que des ese primer paso. Y para eso lo que quiero hacer es darte un ejemplo. En realidad creo que es muy sencillo de entender, pero claro, como todo, requiere práctica. Una vez que tú ya tienes claro por qué un carbohidrato es importante y para qué te sirve identificarlos, lo que sigue es que debes saber que existen básicamente dos tipos de carbohidrato. Está el carbohidrato bueno para tu salud, que además de energía te aporta otros nutrientes indispensables para la salud humana, y está el grupo de carbohidratos que solamente te aporta energía, pero que no te da ni vitaminas, ni minerales, ni proteína, ni nada más que energía. Entonces, obviamente, cuando tú no tengas a lo mejor un maratón, a lo mejor no tengas mucha actividad física, mucha explosión de movimientos, pues probablemente no te convenga consumir carbohidratos simples. Ojo con eso. Pero por el contrario, tú necesitas energía para mantener tu metabolismo basal y entonces lo que te conviene son carbohidratos complejos. Aquellos que además de darte algo de energía, también te dan vitaminas, minerales, proteína e incluso otros nutrientes. Entonces, en estos nos vamos a enfocar, vamos a centrarnos en identificar los carbohidratos buenos para tu salud. Los carbohidratos simples creo que está muy sencillo de reconocerlos. En realidad son esos que saben dulces, son esos que están refinados, que generalmente están ultraprocesados, que vienen de la industria, generalmente están adicionados o pues claro tienen azúcares de más, ¿verdad? Pero esos, te digo, no son saludables, no los queremos en nuestra dieta y vamos a ignorarlos. Vamos a tratar de que nuestra alimentación no incluya este tipo de alimentos. Vamos a buscar que nuestra alimentación incluya carbohidrato complejo. Pero antes de pasar a la parte en la que yo te enseño a identificar estos carbohidratos, quiero darte un ejemplo de carbohidrato simple, de un carbohidrato que no es nutritivo y que lo único que acaso nos puede aportar es energía, pero nada más. Incluso este ejemplo que te voy a dar se trata de una bebida que no solamente nos da mucha azúcar, sino que además tiene en su fórmula sustancias que no son saludables para el cuerpo y que incluso se ha demostrado le hacen daño a tu cuerpo, a tus huesos, a tu piel, a tu corazón. Y además tiene sustancias que no conocemos y que no sabemos cuál es el efecto que te pueda causar a largo plazo. Entonces, esto es una botella de Coca-Cola, estamos hablando de 500 mililitros. Esta es la etiqueta de la Coca-Cola y aquí estoy leyendo que esta cantidad, 500 mililitros, me va a dar 52.5 gramos de azúcar. Esta Coca-Cola usa azúcar regular. Entonces me di a la tarea de enseñarte cuánto es 52 gramos, 52.5, lo vamos a redondear a 52 gramos de azúcar. Esto es un vaso
que contiene 53 gramos de azúcar. Esto es un azúcar simple. Esta es la cantidad que contiene esta botella de Coca-Cola. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú serías capaz de tomarte esto si esto lo llenáramos de agua y lo diluimos, y entonces serías capaz de tomarte esta cantidad de azúcar? Bueno, eso es lo que significa tomarse esta botella de agua, de coca. Tú seguramente conoces a alguien que consume grandes cantidades de refrescos, no solamente esta marca, sino muchas otras más, incluso alguien que no solamente consume la bebida regular, sino también la bebida endulzada de forma artificial, esto que nos venden como light, cero, sin azúcar, ¿no? Que aunque ese es otro tema, yo te tengo que decir que este alimento es el emblema de lo que definitivamente no debes consumir si vives con diabetes. Esto es un carbohidrato, sí, te va a dar energía, sí, pero no te va a dar ninguna otra cosa más. Ningún nutriente, ninguna vitamina, ningún mineral, no es apto para tu cuerpo. Por el contrario, tu cuerpo puede presentar enfermedades por consumir esta sustancia. Imagínate a alguien que consume esta cantidad de azúcar todos los días. Obviamente está rebasando por mucho su ingesta diaria recomendada. Te he platicado en otros videos que la ingesta diaria recomendada o sugerida de azúcar añadido, lo que sería este tipo de azúcar, es apenas de 25 gramos para un adulto grandote, tal vez más grandote que yo, como tú o como cualquier otra persona. Es demasiado, y esto es para 25 gramos un día. Hay personas que pueden consumir, son capaces de consumir esta cantidad de Coca-Cola muchas veces más. Muchas de estas al día, imagínense, por muchos años. Por eso podemos comprender ahora por qué cuando volteamos a ver a nuestros vecinos, a la gente en otros lugares, encontramos personas con sobrepeso, obesidad, con mucha diabetes, con muchas complicaciones de la diabetes, con muchas otras tantas enfermedades crónico-degenerativas derivadas del consumo excesivo, masivo de esta cantidad de estos carbohidratos. Entonces, una vez que ya te dije esto, quiero que pienses en la cantidad de carbohidratos que contiene un alimento. Normalmente los alimentos que tienen un origen en la naturaleza, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, las papas, el camote, son carbohidratos, pero son muy nutritivos. Es momento de que dejemos de pensar de que todo eso es malo para la diabetes. No es verdad. Son alimentos nutritivos, pero el detalle está en que tenemos que aprender a comerlos. Tenemos que saber cuánto es lo que nuestro cuerpo necesita, en qué cantidad, para poder comer solamente eso que nuestro cuerpo necesita y nada más. Obviamente cualquier alimento de estos que tienen un origen natural, que son carbohidratos complejos, son nutritivos, pero cuando nos excedemos nos pueden causar alguna enfermedad. Entonces, lo que yo trato de hacer en este video, lograr en este video, es que tú aprendas a identificar un carbohidrato saludable, un carbohidrato complejo, y luego, ya que lo identificaste, cuentes cuánto te comes de eso al día. La verdad es que no es complicado contarlo. Lo único que yo siempre les digo es necesitamos práctica, desarrollar el ojo para que podamos saber cuando miramos nuestra comida servida en nuestros platos de la cocina, saber cuánto es en carbohidrato eso que me estoy sirviendo, eso que me voy a comer. Acostúmbrate a identificar el carbohidrato. Te digo, no es difícil. De hecho, tú estás mirando en pantalla de este lado el carbohidrato complejo, los alimentos que son muy nutritivos, que puedes incluir con seguridad en tu alimentación, siempre y cuando, claro, puedas tolerarlos. Y sepas cuánto de esto puedes comer. Y de este lado estás mirando los carbohidratos simples que no se recomiendan para nada, no solamente para quien vive con diabetes, sino para nadie. Ninguna persona que busque mantener su salud en adecuadas condiciones debería de consumir este grupo de alimentos que son carbohidratos de mala calidad, simples y que podrían entorpecer nuestro metabolismo.
Este video no va para enseñarte a contar con precisión carbohidratos, porque la verdad es que duraría muchas horas. Pero lo que sí te quiero contar y te quiero regalar es un tip muy básico que te va a ayudar a empezar a contar el carbohidrato. Ya te he contado antes que si tuviéramos una gama en la ingesta de carbohidratos, en este lado, en el polo, digamos, superior, estaría la ingesta bárbara, la ingesta desmedida, que es básicamente la dieta típica que tenemos actualmente. Muchos carbohidratos. Y aquí estaría el polo en donde no consumimos ningún carbohidrato, lo que conocemos como dietas cetogénicas o incluso ayunos intermitentes. En este polo está cero carbohidratos. Entonces, para ayudarnos a controlar la diabetes, necesitamos empezar a abandonar este lugar donde consumimos carbohidratos sin medida, sin observar cuántos, e movernos hacia donde contamos, identificamos y sabemos cuánto tenemos que comer. Si en este lugar donde ya cuento mis carbohidratos y ya los disminuí, no obtengo el rango que deseo, puedo moverme hacia una dieta very low carb o muy baja en carbohidratos. Está medido, es muy efectiva para controlar la diabetes. Incluso podemos movernos hacia el polo de la cetogénesis si tu salud lo permite. Bueno, una vez que ya miraste por qué tenemos que contar carbohidratos, una de las piezas claves, los primeros pasos que podemos dar para esto sería utilizar una taza medidora. Una taza medidora la puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio, en cualquier lugar. Estas son las que se usan para la repostería y como medida estándar nos dan 240 mililitros o gramos. Entonces, una vez que tú ya te hiciste tu taza medidora en casa, también te recomiendo que midas, cuentes cuántos gramos te da tu cucharada sopera y tu cuchara cafetera. Tú vas a poder entonces, gracias a las medidas de tus propios instrumentos de casa, saber cuánto te sirves cada que te sirves. Mide la cuchara de tu olla, con la que sirves desde tu olla, la cuchara con la que comes. Mídelo. Solamente hazlo una vez en la vida, no es necesario que lo hagas todo el tiempo, y esto es para que tú desarrolles esta experiencia visual de poder contar simplemente mirando tus medidas. Entonces, la taza te va a ayudar muchísimo a empezar a contar tus carbohidratos. Normalmente media taza nos estaría ayudando a medir una porción de carbohidrato. Aquí en América utilizamos la medida estándar de 15 gramos, allá en Europa utilizan la porción en 10 gramos de carbohidrato, pero aquí vamos a contar 15 gramos de carbohidrato, lo mismo que sería una porción de carbohidrato. Entonces, junto con tu equipo de salud, tú vas a poder saber cuántas porciones de carbohidrato puedes comer durante todo el día y distribuir esa cantidad en cada uno de tus tiempos de comida. Seguir esa regla, esa medida, te va a ayudar increíblemente a controlar tus cifras de glucosa. Te estoy revelando este secreto porque estoy segura que tú estás buscando la mejor manera para controlar, para mejorar tu dieta. En realidad no existe una única fórmula. Cada persona es distinta e incluso cada persona es capaz de interpretarlo de maneras diferentes. Pero lo que sí te tengo que decir y tienes que saber es que el carbohidrato es un grupo de alimentos capaz de provocar enfermedades metabólicas si no sabes comerlos. Entonces, creo que es muy útil que tú aprendas a comer carbohidratos y que si todavía no estás contando carbohidratos, pues este es el mejor momento para empezar a hacerlo. Te invito a que explores los otros videos que tengo aquí en mi canal, donde te explico cómo sería el alimento ideal para las personas que viven con diabetes, pero sobre todo te invito a que investigues, a que le preguntes a tu equipo de salud, a que juntos en consulta podamos saber exactamente cuántas porciones de carbohidratos debes y puedes comer a lo largo de tu día para que tu glucosa siempre esté controlada, para que tu insulina se produzca de una manera normal, para que tu peso se mantenga saludable.
pero sobre todo para que la diabetes deje de ser una preocupación en tu vida. Y ya para despedirme te quiero comentar que estoy por abrir un curso de conteo de carbohidratos. Va a ser un curso intensivo. Esto es porque necesitamos tiempo, necesitamos herramientas, recursos y sobre todo práctica. Si tú estás interesado en mi próxima generación de conteo de carbohidratos, este curso estará comenzando a finales de octubre. La fecha exacta todavía no la tengo, pero te tengo que decir que el cupo es limitado, así es de que si tú estás interesado en participar en esta primera generación, te voy a pedir que mandes un mensajito a la liga de WhatsApp que está en la descripción para que podamos apuntarte y claro, darte todos los detalles y pormenores de cuáles son las cosas que necesitarás para inscribirte a este curso. Realmente es muy económico y lo hago para que todas las personas que viven con diabetes tengan a la mano herramientas suficientes para entender mejor su plan nutricional y entonces ya no anden preguntando qué puedo comer. Ellos descubran qué es lo que pueden comer, midiendo sobre todo sus carbohidratos, su glucosa, sus resultados. Las personas que han tomado estos cursos conmigo me comentan que, y yo lo pude comprobar, pudieron dejar de utilizar insulina en algunos casos, pudieron también disminuir su cantidad de medicamentos, perder peso. Realmente los resultados son sorprendentes por una cosa muy sencilla. Sin más, espero que la información de este video te sea muy útil. Déjame tus comentarios abajo, me va a dar mucho gusto leerlos. Ya sabes que estoy constantemente preparando esta información para que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas, ayudarte a acercarte a información de alto valor de forma gratuita y así lograr tener un mundo mucho más saludable. Nos vemos en el próximo. Adiós.